Presentación del proyecto de investigación La politización religiosa y sus retos para la democracia. Estudio comparado de los casos de Argentina y Costa Rica 2017-2021 como parte de la beca Amenazas y desafíos para las democracias en América Latina y el Caribe, Derechos en Cuestión, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Integran este equipo Marcos Carbonelli, Andrei Pineda Sancho, Arantxa León Carvajal y María Pilar García Bossi. Es el tutor Eduardo Rinesi. En este proyecto nos propusimos tomar dos controversias en torno a derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe para compararlos a escala regional y sudamericano-centroamericano. Así, en el caso argentino, tomamos el debate por la legalización del aborto entre 2018 y 2021, y en Costa Rica el debate en torno a la legitimidad del matrimonio entre personas del mismo sexo entre 2017 y 2020. Para ello, tomamos dos ejes como pregunta de investigación. El primero, la relación entre politización religiosa y democracia, preguntándonos cuál es la incidencia de la politización religiosa en la cultura democrática en Argentina y Costa Rica. Y el segundo, la definición social del hecho religioso. ¿Cuál es el saldo de estas controversias para las redefiniciones de las nociones legítimas de lo religioso en ambos países? En torno a la idea de religión y democracia, podemos anexar las siguientes preguntas. ¿Qué nociones sobre la democracia conjugan las agencias religiosas en sus intervenciones? ¿Qué tipo de racionalidad domina su accionar, si instrumental o normativa? ¿Sus posturas construyen clivajes estructurantes en el campo político? ¿Y cuál es el nivel de extensión de sus propuestas políticas? En torno a la definición social del hecho religioso, ¿qué caracterizaciones sobre la agencia religiosa y la autonomía del Estado circulan en estos debates? ¿Qué modelos de religión pública son legitimados y cuáles no? ¿Y cómo se redefinen las nociones de libertad religiosa y laicidad? Para ello, nuestro abordaje metodológico partió de pensar que las controversias morales son portales empíricos para analizar la relación entre religión, política y democracia. ¿Qué se analizó en cada controversia? Los actores y actrices intervinientes, las acciones que se llevaron a cabo, los argumentos y cosmovisiones, las caracterizaciones del otro, las alianzas y antagonismos, y los desenlaces, saldos y huellas de estas controversias. El abordaje metodológico se propuso reconstruir los elementos señalados en la controversia analizando las arenas públicas. Para ello, cubrimos una serie de estrategias metodológicas cualitativas. Empezamos con la revisión bibliográfica, literatura especializada y análisis de los casos estudiados, con 3 seminarios de formación para profundizar en categorías en conjunto. Luego trabajamos con fuentes secundarias, diarios de tirada nacional, confesionales, blogs y una primera observación de las redes sociales. Entrevistamos a especialistas religiosos y dirigentes políticos y sociales implicados en las controversias, tanto a favor como en contra de la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Analizamos interacciones en redes sociales, específicamente Twitter y Facebook, en conjunto con COES, que es una empresa de minería de datos informáticos. Y realizamos nuevas tabulaciones sobre encuestas de escala nacional. La encuesta sobre valores y prácticas religiosas de la población costarricense de 2018 y la segunda encuesta nacional de creencias y virtudes religiosas de la Argentina de 2019. De esta forma, cubrimos los meses de la beca con nuestras actividades. Iniciamos con la revisión bibliográfica y la recopilación y análisis de fuentes documentales, al tiempo que hacíamos seminarios de formación interna para poner en conjunto las categorías de trabajar. Participamos de los seminarios de becarios y otros eventos científicos que nos permitieron profundizar y complejizar nuestro análisis. Realizamos a la mitad del proceso documentos de avance de investigación y actualmente nos encontramos finalizando el procesamiento y análisis de las redes sociales junto con COES y las entrevistas en profundidad para su desgrabación, análisis y elaboración del informe final. En torno a la revisión bibliográfica, los ejes de discusión fueron 3. Por un lado, la definición de laicidad y secularización, adecuando estas categorías analíticas y políticas a la vez a la realidad del contexto latinoamericano y a cada uno de los casos nacionales estudiados. En torno al activismo religioso, analizamos las intervenciones públicas de agencias religiosas conservadoras en las arenas públicas democráticas latinoamericanas, revisando en particular en la bibliografía cómo se presentó sus cosmovisiones, sus repertorios de acción colectiva, sus adecuaciones y tensiones con el régimen democrático. Y junto con el doctor Eduardo Rinesi analizamos la definición de democracia y de cultura democrática en el siglo XIX y XXI, repasando autores clásicos y contemporáneos, y ensayando una definición de cultura democrática que exceda a los canales formales y que nos equipara con categorías analíticas propicias para analizar de manera aguda si la acción de los grupos religiosos conservadores se somete de manera real a las reglas inherentes al juego democrático
o si estas acciones se encuentran estrictamente ordenadas por una racionalidad de tipo instrumental que hace uso de un lenguaje y estrategias democráticas, aunque en forma profunda no lo sea. La revisión de fuentes secundarias, que fue lo primero que hicimos metodológicamente luego del análisis bibliográfico, fue identificar los posicionamientos religiosos en la controversia en torno a la abolición del aborto en Argentina y la sanción del matrimonio igualitario en Costa Rica, identificando tanto actores claves de ambas controversias como puntos álgidos del conflicto, para luego profundizar con esta información en las próximas formas de recabación de información. Tomamos como palabras claves aborto, matrimonio igualitario, evangélicos y católicos, y trabajamos con versiones digitales de los principales diarios nacionales y versiones digitales de diarios pertenecientes a organizaciones religiosas. Recortamos así 2 periodos de tiempo, del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2021 para el caso argentino y del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2020 para el caso costarricense. Las entrevistas fueron, como explicamos, a actores y actrices que estuvieron tanto a favor como en contra de la ampliación de derechos en ambas controversias, analizando sus posicionamientos básicos sobre la controversia en general en base a las características de la persona entrevistada, su militancia, sus creencias religiosas o no, sus redes de interacción, los grupos a los que pertenece. Lectura sobre la democracia en torno a su definición, la relación con la idea de mayoría y el vínculo con la controversia a analizar, formas de acción y reacción en torno a lo democrático en estas controversias. La lectura que estos actores y actrices hacen sobre los derechos humanos y su vínculo con la controversia a analizar, es decir, se trata de un derecho humano en su perspectiva, la ampliación de derechos en el caso de la legalización del aborto o del matrimonio igualitario, o por el contrario, la aprobación de estas leyes puede ser pensada como una violación de los derechos humanos para un cierto sector conservador. Y la percepción de lo religioso en el país en términos de estado de situación actual o estado de situación ideal. El análisis de redes tomó pos a favor y en contra de la controversia, sus argumentos y las construcciones del bando adversario, observando palabras claves, hashtags y cuentas en los periodos a analizar, tanto los años de la controversia como los puntos álgidos previamente identificados. De esta forma encontramos hallazgos comunes en torno a la conformación de opiniones políticas religiosas conservadoras que son derrotadas en las urnas en ambos países, pero que visibilizan ciertos discursos. Una participación electoral fuerte de grupos que hasta este momento no lo habían hecho, la presión legislativa, tanto para que estas leyes se aprueben como no, y la judicialización previa y posterior, incluso en el caso de Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cosmovisiones sobre la democracia y los derechos humanos, y reconfiguración del derecho religioso y su alcance más allá de las controversias. Como decíamos, el impacto de la cultura política en el caso de Costa Rica cubrió la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2017, que llevó al crecimiento, como consecuencia no buscada, de un candidato evangélico conservador hasta la segunda ronda electoral de 2018, que si bien no ganó, polarizó opiniones. En este sentido, los grupos religiosos conservadores hicieron un uso de los discursos del lenguaje democrático, sobre todo en torno a la idea de soberanía y la intervención o no de la Corte Interamericana, más allá de los discursos religiosos. Sus estrategias discursivas y prácticas tuvieron que ver con una presión en el Parlamento y a través de la justicia, más allá de que no ganaban las elecciones ejecutivas. Y la extensión del clivaje tuvo fuerza en 2018, aunque luego fue perdiendo potencia. Si bien continuaron algunas disputas en torno a la ampliación de derechos, la agenda electoral debió ampliarse también, y eso hizo que el candidato conservador que en 2018 ganara mucho peso, lo perdiera en las elecciones posteriores. Y en torno a la regulación formal e informal de derecho religioso, la apertura de la discusión por la laicidad del Estado llevó a que grupos jóvenes que están a favor de la laicidad propongan reformar la Constitución para asegurarla, y que por el lado conservador se produjese un rechazo y ampliación del principio de objeción de conciencia. En el caso argentino, el debate por el aborto tuvo por un lado una fuerte masificación de la visibilización en el espacio público y la articulación o no con las propuestas del gobierno en las dos instancias en que se produjo el debate. El peso de la temática en las elecciones presidenciales de 2019 fue muy fuerte, no tanto así para las elecciones legislativas de 2021. El espacio legislativo fue considerado una arena de debate, tanto en el recinto como en las comisiones, para grupos conservadores y no conservadores.
se hizo un uso del lenguaje médico, científico y derechos humanos más que religioso por parte de sectores conservadores, y se apeló a una mayoría silenciada y a valores nacionales. La extensión del clivaje, tras la media sanción de 2018, permitió la legalización en 2020. A futuro, por un lado, se encuentra la reglamentación y aplicación de la ley, y por otro lado, desde sectores conservadores, el intento de judicialización y la organización de redes pro-vida o autodenominadas pro-vida que buscan evitar que la ley se aplique plenamente. Y en cuanto a la regulación formal e informal del hecho religioso, el cuestionamiento de la moral cristiana aplicada a la población general fue una constante, y la campaña Iglesia y Estado, asuntos separados, que se desprendió de este debate, fue de vida efímera, pues solapó un reclamo histórico de algunos grupos religiosos y una poco atractiva beneficio electoral en términos de costo-beneficio político, ya que una vez que pasó la controversia no pudo seguir impulsándose. Muchas gracias.